Vamos a mirar cómo es que se desarrolla la conciliación bancaria. Yo les tengo acá indicado cuáles son los pasos. Obviamente estos pasos son después de haber uno registrado los movimientos en el libro auxiliar como en el extracto, como que fue lo que ya hicimos. Entonces el primer paso es determinar la diferencia entre los saldos. Este paso, aunque no siempre es necesario hacerlo, en algunas ocasiones o en algunos casos se vuelve importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una diferencia, por ejemplo, de 1.500.000 pesos, y yo sé que ese 1.500.000 pesos corresponde de pronto a un cheque que se haya girado recientemente o de pronto a una consignación que está en tránsito, pues inmediatamente ya sé que esa es la causa de la diferencia y me evito todos los otros pasos. Entonces es un primer paso que es importante hacerlo y es válido en algunas situaciones. El segundo es identificar las causas de las diferencias, que es lo que técnicamente se llama partidas conciliatorias. El tercero ya es propiamente conciliar. Y el cuarto es preparar ajustes derivados de esas diferencias. ¿Qué quiere decir eso? Que como acá en el segundo paso encontramos unas operaciones o unas transacciones que no están en las dos, pues puede que estén en el extracto y no en el libro, o puede que estén en el libro y no en el extracto. Esos son los que están generando las diferencias. Eso me lleva entonces a que yo tenga que hacer unos ajustes contables. Si no los hago, pues es como si no hubiera conciliado. Entonces, teniendo claros esos pasos, vamos a ir ya directamente al ejercicio que teníamos en desarrollo. Ustedes ven acá que está el extracto, perdón, el libro auxiliar con los movimientos que ya tenemos, y está el movimiento en el extracto. Entonces yo he identificado o he resaltado con amarillo los valores que encontramos en las dos partes. Por ejemplo, si yo comparo consignaciones en el extracto con el débito en el libro auxiliar, encontramos que hay 8 millones y 8 millones en ambos lados. Está esta otra consignación que es de 6.850.000, que también está registrada en el extracto. Está esta otra de 5.150.000 que vemos acá, y también la vamos a encontrar en el extracto. Quiere decir que esos movimientos están en los dos libros, en el del banco y en el de la empresa. Igual ocurre con estos cheques. Está el 2510 que fue girado por la empresa el día 10 y el cliente fue y lo cobró al banco el día 10. Y así ocurre con todos los otros cheques. Les decía la otra vez que no hay inconveniente en que un cheque haya sido girado en una fecha determinada y en el banco aparezca cobrado en otra fecha posterior, porque pues no siempre la persona que se le entrega el cheque va y lo cobra en la misma fecha. Bueno, entonces lo que tenemos con amarillo, resaltado en amarillo, son los valores que aparecen en los dos lados, tanto en el extracto como en el libro. He resaltado con un color oscurito, gris, estos valores que corresponden a diferencias que encontramos en los registros. Por ejemplo, el 16 de julio hay una consignación que en el libro auxiliar está registrada por 1.879.500 y en el extracto está registrada por 1.987.500. O sea que hay un error que, de acuerdo a lo que hemos hablado, vamos a considerar que esos errores son del libro auxiliar y no en el extracto, por lo que ya habíamos explicado. Igual ocurre con el cheque 2514 en este caso. El extracto está registrado por 698.500, en el libro auxiliar está registrado por 896.500. Y los valores que dentro del mes de julio, o sea, de aquí de este renglón hacia arriba, están sin resaltar, son los valores que no aparecen en las dos partes. Por ejemplo, el gravamen de los movimientos financieros está sin resaltar. ¿Por qué? Porque en el libro auxiliar no tengo registrados esos valores. El cheque 2515, por ejemplo, el cheque 2516 y 2517 fueron girados dentro del mes de julio, pero no aparecen cobrados. Por esa razón están en blanco. Entonces, esas son las partidas conciliatorias. O sea, estamos
haciendo el segundo paso. Entonces, esas partidas conciliatorias yo lo que he hecho es trasladarlas acá a este otro archivo que se llama conciliación comparativa. Lo que vamos a hacer es la conciliación por un método que se llama comparativo, porque hay otros dos métodos, del libro al extracto y el otro es del extracto al libro. Entonces, ¿qué hicimos? Dice acá, primera partida conciliatoria, errores en el libro auxiliar. Dice valor registro consignación del 16 de julio. En el libro auxiliar estaba por 1.879.500. En el extracto está registrado por 1.987.500. Fue lo que acabamos de ver ahora. Miremos esto. Entonces, en el libro auxiliar, este cheque, esta consignación, perdón, fue registrada por 1.879.500 y en el libro auxiliar, en el extracto está registrada por 1.987.500. Eso fue lo que yo hice acá. Entonces, así como lo hice ahí, lo hice con todos los demás. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que hubo un menor valor en el registro de la consignación. Estamos considerando que el valor correcto es el del extracto. Entonces, en el extracto se registró la consignación por 1.987.500, pero en el libro auxiliar equivocadamente se registró por 1.879.500, lo que quiere decir que hubo un menor valor en el registro de la consignación por 108.000. Igual ocurrió con el cheque 2514, lo veíamos ahora, en el libro auxiliar fue registrado por 896.500, en el extracto por 698.500. Ahora ya no hablamos de un menor valor, sino un mayor valor en el registro del cheque, considerando como correcto el valor que hay en el extracto. Entonces quiere decir que se registró en el libro auxiliar por 198.000 pesos de más. Cheques girados no cobrados, también lo veíamos ahora. Entonces están aquí relacionados 7.682.200 correspondiente a estos tres cheques. Las notas de débito no contabilizadas, los exámenes de los movimientos financieros, una devolución de cheque del 16 de julio que el banco la tiene registrada pero en mis libros no está. Entonces el total de débitos, notas de débito no contabilizadas es 6.891.724 y una nota crédito no contabilizada de intereses por 756.200. Entonces, estas son las partidas conciliatorias. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A analizar qué hago con esas partidas conciliatorias y voy a hacer la conciliación en esta otra parte. En la conciliación que les decía que es comparativa, ¿qué es lo que buscamos? Fíjense que estos saldos que hay acá, 1.429.724 y 3.282.400 en el extracto y en el libro auxiliar, son los mismos que hay acá al final de mes. Siempre voy a tomar como valor para conciliar el del final de mes. Entonces estos que hay en verde son los saldos del final de mes en extracto y el libro y esos son los que estoy tomando acá para conciliar. Ahora, hay unos valores, la conciliación la voy a hacer con estas partidas conciliatorias. Hay unos valores que suman y otros valores que restan. Entonces vamos a analizar. Por ejemplo, primero les quiero hacer claridad en lo siguiente. Cuando yo voy a conciliar, debo tener claro cuál es el efecto de una consignación, cuál es el efecto de un cheque, cuál es el efecto de una nota débito, de una nota crédito, para poder entender el análisis que se hace en la conciliación. Entonces miremos, primera partida conciliatoria, estamos hablando errores en el libro auxiliar. Entonces el primer error es menor valor en el registro de consignación. ¿Cuál es el impacto o el efecto de una consignación en el saldo en mi libro? Es aumentar el saldo. Y resulta de que, como vemos acá, en el libro auxiliar se registró 1.879.500 por debajo de lo que realmente es, o sea que es un menor valor de 108.000 pesos. ¿Qué debo hacer para conciliar? Pues corregir esa situación. Entonces, como el efecto de una consignación es aumentar el saldo, ¿qué debo hacer? Pues que aquí me falta en el libro auxiliar aumentar ese 108.000 pesos. Entonces voy a colocar ahí más eh, consignación, perdón, voy a colocar error o también puedo ser más claro y coloco menor valor en registro de consignación.
registro de consignación. Bueno, ¿cuánto fue ese menor valor? Entonces, ese menor valor, ¿dónde lo tengo que sumar? Se lo tengo que sumar al libro auxiliar. Entonces, vamos a copiar ese valor acá, en 108.000, lo voy a copiar ahí. Listo. Siguiente causa de la diferencia, mayor valor en el registro de cheque. ¿Cuál es el impacto de un cheque? El impacto de un cheque es disminuir el saldo. Y resulta de que este cheque fue registrado por un mayor valor en el libro. ¿Qué tengo que hacer entonces con ese valor? Pues quiere decir de que el cheque fue en mis libros restado por más de lo que lo debía haber restado. O sea que el saldo en mi libro auxiliar está disminuido. ¿Cómo hago para conciliar? Entonces lo tengo que sumar. Entonces aquí voy a sumarle más mayor valor en el registro de cheque. El cheque es el número 2514. Cheque 2514. Entonces tomo ese valor. Viene la otra, cheques girados no cobrados. ¿Qué quiere decir? La empresa gira los cheques en una fecha determinada. Es muy importante cuando yo voy a identificar las partidas conciliatorias, dejar claridad cuándo fue girado el cheque, qué número de cheque es y a favor de quién, porque hay que hacerle seguimiento a esos cheques. Cuando un cheque pasa de un mes a otro, en las conciliaciones yo tengo que hacerle seguimiento para ver qué ha pasado con ese cheque. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cheque fue girado, se le entregó a su beneficiario, pero el beneficiario no ha ido a cobrarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la conciliación? Pues, ¿dónde falta el efecto de un cheque? ¿Cuál es? Restar o disminuir el valor, el saldo. Entonces, ¿dónde falta restar esos cheques girados no cobrados? Se falta restárselos al extracto. Entonces voy a colocar ahí esa partida conciliatoria. Entonces voy a colocar menos cheques girados no cobrados. No tengo que relacionarlos más, pues porque ya los tengo ahí arriba. Entonces yo se los voy a restar al extracto. De una vez le puedo colocar el signo menos, pues para que me quede restado. Y finalmente tenemos las notas de débito no contabilizadas, perdón, las notas de débito no contabilizadas. ¿Cuál es el efecto de una nota de débito? El mismo de un cheque. La nota de débito disminuye el saldo. Entonces, aquí tenemos dos notas de débito que no han sido contabilizadas, pero ¿dónde no han sido contabilizadas? En el libro auxiliar. Entonces voy a restarlas. Entonces, menos notas de débito no contabilizadas. Esas las voy a restar ¿dónde? Se las voy a restar al libro auxiliar, que es donde falta contabilizarlas. Entonces la resto, coloco el signo negativo de una vez. ¿Qué me falta ahora? Las notas crédito no contabilizadas. ¿Cuál es el valor de una nota? ¿Cuál es el efecto de una nota crédito? Aumentar el saldo. Entonces, ¿dónde está contabilizada esa nota crédito? Está registrada en el extracto, pero en el libro auxiliar falta, ¿qué falta hacer? Sumar. Entonces la voy a sumar acá. Más notas crédito no contabilizadas. ¿Dónde falta por contabilizar? En el libro auxiliar. Entonces las voy a sumar acá. Como vemos entonces, llegué a sumas iguales, que es el objetivo. Este método de conciliación me permite entonces identificar el verdadero saldo que yo tengo en el libro, en el banco. Fíjense que en mi extracto tenía menos 1.429.000. En el libro auxiliar 3.282.000 y ninguno de esos dos saldos es correcto. ¿Cuál es el verdadero saldo en el banco? Es ese. Esa es la conciliación. El paso que falta es entonces preparar los ajustes, que se lo vemos más adelante.